Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta para crear un podcast es definir el público objetivo, para lo cual es clave conocer los tipos de podcast que existen. En el canal de Pau Marketing Digital te cuento cuáles son los tipos de podcast que existen. Empecemos con los de entretenimiento. Se trata de uno de los podcasts más habituales en la amplia oferta que existe. Personas que hacen reír, que cuentan cosas curiosas o de misterio. Es el formato de un podcast ideal para desconectarse del día a día, para pensar en otras cosas o simplemente divertirse. Podcast de información. Al igual que los podcasts de entretenimiento, los de información también abundan en los catálogos, especialmente los relacionados con tecnología. Es un formato que no necesariamente debe ser noticioso. Su principal objetivo debe ser el de aportar información o novedades en un campo determinado de forma periódica. Los podcasts de formación por lo general dan información atemporal que ilustran sobre un tema determinado y capacitan a quienes lo escuchan. En su naturaleza tiene un enfoque pedagógico, resolviendo inquietudes y ofreciendo claridad sobre un tema concreto. Podcast de entrevistas. Acá un podcaster o presentador entrevista a uno o varios invitados para hablar de un tema específico o conocer detalles de esta persona. Para hacer un podcast de entrevista es clave tener clara la idea, investigar el tema, investigar sobre el invitado, planificar todo el contenido y preparar las preguntas. Podcast grupal en formato conversacional. Se trata de un tipo de podcast que se asemeja a la radio tradicional. Este formato es un clásico. Un grupo de personas se reúnen para grabar una conversación y desarrollar un tema concreto. Podcast diario. Es un podcast que requiere una buena planificación, constancia y facilidad para mantener un ritmo de publicación diario. Se trata de uno de los formatos que más exigen, pero que también permite crear mayor comunidad. Podcast de ficción. Se trata de producciones en las que se combina la presencia de actores de voz, palabras, pistas de sonido y música para contar una historia fantástica de terror, ciencia ficción o aventura. Es uno de los formatos de podcast que más ha conseguido enganchar seguidores y en el que resulta clave contar con un buen guión y un equipo técnico sólido. El podcast es un formato auténtico y muy válido para realizar trabajos periodísticos o de investigación que en muchos casos no tienen espacio en medios por su extensión o su duración. El programa de radio en diferido es utilizado por las cadenas radiales para prolongar en el tiempo algunos de los contenidos que emiten en su programación habitual. Deja en comentarios cuál es el tipo de podcast que más te gusta y recuerda darle suscribir al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Yo les envío un abrazo. Chao.